¿Cómo están, hermanos y hermanas? Gusto de saludarles en este día, viernes 6 de marzo, cuando por la gracia de Dios venimos para compartirles el resumen de lo que ha sido la lección de escuela sabática, titulada esta semana Reverencia por el Omnisciente. Como ustedes saben, he decidido desde el viernes pasado retomar las preguntas de repaso personal. A veces las preguntas están formuladas de una manera que son más para que las conteste uno de una manera personal, pero como da un poquito de trabajo hacerlo para que sea general, yo a veces he preferido que ustedes las contesten, pero hoy las estoy como reacomodando las preguntas para que sean generales, pero tomando en cuenta el propósito del autor cuando la pone desde el punto de vista personal. Quiero agradecerles el que ustedes hayan estado con nosotros durante la semana, edificándose espiritualmente, escuchando estos mensajes. Quiero también agradecerles porque recibimos apoyo por su gracia de Dios, recibimos apoyo aquí en el ministerio para seguir proclamando la verdad presente, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por televisión y radio. También tenemos un grupo de pacientes, 9 pacientes que por 15 días están internados en nuestro sanatorio y centro de estilo de vida. Y podemos hacer la obra gratis también, porque con lo que ustedes mandan de diezmos y ofrendas, vamos predicando 24/7 por los 4 canales de televisión y vamos también dando esta atención gratuita a los enfermos que llegan a Shepherd, enfermos que todavía se valen por sí mismos, porque no es una clínica, no es un hospital, el centro de estilo de vida. Las personas tienen que valerse por sí mismas. Y sin embargo, son muchas las personas que están enfermas y todavía se valen por sí mismas y les ayuda mucho lo que les hacemos. De otra manera no llegar a nadie. Y ven cómo todos los meses siempre hay personas llegando. Damos gloria a Dios por el privilegio que nos da de servir de esta manera a nuestro prójimo, pero también de que hayan hermanos y hermanas como ustedes que apoyan esta obra. Por eso en la pantalla está otra vez la manera de cómo aún este día viernes o mañana sábado, el domingo, usted puede ponerse allí a cuentas con el Señor, entregándole diezmos, ofrendas, donaciones especiales, primicias atrasadas, lo que usted, hermano, hermana, tenga en su corazón para entregarle a Dios, porque con eso está aportando para la obra. Tome nota del número de teléfono 214-881-4029 y WhatsApp más 1-214-881-4029, a través de los cuales usted puede tener contacto con este servidor y darle más detalles de cómo lo puede enviar por Cele a ese número, cómo puede enviarlo desde cualquier parte del mundo, por MoneyGram, por RIA, por Western Union, por PayPal, incluyendo transferencias de banco a banco. Y así, también quiero decirle que puede usar el correo postal aquí en Estados Unidos para enviar cheque o money order al P.O. Box 669 Shepherd, Texas 77371. Gracias a los que inclusive lo den en el instante con su tarjeta de débito o crédito si nos llaman a ese número que les he dado. Dios bendiga al dador alegre este día. Quiero pedirle a Amy Dimas que nos comparta el versículo de memoria de hoy, viernes, y el de mañana, sábado. ¿Qué les parece? El versículo para memorizar de hoy viernes 6 de marzo del 2026 es Santiago 4:4 y dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Una vez más dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y les compartiré de una vez el de mañana, sábado 7 de marzo, el cual será Ageo 1:7, y dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos.
Lo repito, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y así con estos dos hermosos versículos completamos los 7 versículos de la semana y hemos podido avanzar en el aprendizaje de las Escrituras. Que el Señor les bendiga. Después de haber escuchado estos versículos, quiero también anunciarles que mañana tendré el privilegio de alabar y exaltar el santo nombre de Dios con mis hermanos de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles de San Antonio, Texas. Ahí está la iglesia de verdad presente. Ahí está la iglesia que predica la ley y el testimonio. Ahí está la iglesia que está levantando en alto el estandarte de la verdad. La iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles. No es un mensaje light, no es un mensaje así que uno no le incomoda. No, es una verdad presente que muchas veces nos confronta la que se predica allí. Pero aquel que ama la verdad y aquel que le gusta que le digan la verdad y aquel que sabe que necesita un mensaje que le hable directo al corazón, porque el testigo fiel, el mensaje directo del testigo fiel de Apocalipsis 3, hermanos, tiene esa misión. Es decirle al pueblo su condición para que despierte del letargo, para que se ponga de una manera que de verdad busque en serio su salvación. Pero así es como la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles tiene su formato de predicación y aquellos que aman la verdad llegan. No son muchos los que llegan, pero llegan. Y mañana yo voy a tener el privilegio de preparar al pueblo que llegue para la venida del Señor. Mi mensaje es siempre con ese propósito, preparar a un pueblo para la venida del Señor. Y quiero invitar a los que miran el canal 51.3 para que vengan hermanos y adoren a Dios con nosotros mañana. Vamos a comenzar a las 9 en punto de la mañana con el servicio de alabanza. Será una bendición que alguno de ustedes, amables televidentes, venga con nosotros. Le esperamos. Permítanme darles la dirección: 2718 Frontier Drive, San Antonio, Texas, 78227, en el templo Lackland Baptist Church. Ahí nos congregamos y ahí les esperamos a partir de las 9 de la mañana. A los televidentes que nos miren allí en San Antonio, Texas. Será un privilegio tenerles con nosotros. Y también no se pierdan el programa de esta noche, Recibiendo el Sábado, que saldrá en vivo, aquí por las plataformas, por los canales de YouTube y por los canales de televisión. Y también, no se les olvide, la poderosa vigilia del 28 de marzo, que saldrá en vivo también, y que trae como título: Despierta, Iglesia, tu redención está cerca. Antes, el 21 de marzo, tendremos nuestro Día Internacional de Ayuno y Oración, donde invitamos a todos nuestros televidentes, radioyentes, internautas, que se abstengan de la comida que perece, para que coman de la comida que a vida eterna permanece. Es decir, la palabra de Dios, la oración. Este Día Internacional de Ayuno y Oración va a dar inicio a las 6 de la tarde y va a terminar a las 6 de la tarde. Ya cuando los días son largos ya empezamos a hacerlos de 6 a 6. 6 de la tarde del viernes comienza el día de ayuno y oración y termina a las 6 de la tarde del sábado. Todas las iglesias están invitadas a participar este 21 de marzo y todos los televidentes y radioyentes y hermanos que nos siguen por los canales de YouTube también están invitados. Conéctense, sigan la transmisión desde la mañana hasta la puesta del sol que sale el día sábado. Y no puedo dejar de anunciarles también el Congreso Campestre, que ya viene el segundo fin de semana de abril, del 9 al 12. Tendremos un congreso poderoso. Este congreso lo hemos titulado Restaurando nuestro ser y purificando el alma para estar de pie en el día final y contemplar su gloria. Un poco largo, pero encierra mucho. Tendremos como oradores invitados a la doctora en naturopatía, Roxana Ayala, a la licenciada en psicología, Diana Garzón,
al profesor Herbert Hernández y a los pastores que ya ustedes conocen, Héctor Torres, Rafael Pérez, Osvaldo Rosado y su servidor. Estará muy interesante. No se pierdan este congreso, repito, jueves 9 de abril al domingo 12. Ya el promo estará saliendo, creo, a partir de mañana para que vayan ustedes tomando nota. Y ahora, listo ya para el resumen, quiero presentar a mi esposa María Elena, que me va a acompañar para hacerlo. María Elena, bienvenida. Gracias, pastor. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de saludarles a cada uno de ustedes y de darles también la bienvenida. La verdad es que hemos estudiado una lección, pero súper interesante, donde el Señor nos muestra que Él es completamente omnisciente. Qué bendición hemos tenido, hermanos. Así es que esperamos que al hacer estas preguntas podamos con toda sinceridad poder contestar de todo corazón y dejar que el Señor transforme nuestras vidas. Sean todos muy bienvenidos a este repaso de la lección. Muy bien, ahora les invito para que nos pongamos de rodillas para pedir la bendición de Dios a través de la oración. Oremos. Querido y eterno Padre Celestial, en esta hora venimos, Señor, ante tu presencia con humildad y reverencia, reconociendo, Padre Santo, que tú eres el Dios omnisciente, el que conoce todas nuestras necesidades y el que conoce todas nuestras cosas. Señor, antes de que la palabra esté en nuestra boca, tú ya la sabes. Antes de que pensemos, tú ya conoces nuestro corazón. Por eso, Señor, estamos seguros de que tú sabes la necesidad que tenemos ahora de entender tu palabra, Señor, y de que nuestra mente y nuestro corazón sea transformado. Querido Padre Celestial, suplicamos de su presencia que su Espíritu Santo nos guíe en este estudio. Pero Padre, también quiero suplicarle por cada persona que estará estudiando con nosotros, que usted, Señor, pueda ayudarle en todas sus necesidades, Padre. Usted sabe que hay muchos hermanos que están enfermos, hay muchas personas que están teniendo problemas con sus hijos, hay mucha necesidad en su pueblo, Padre, personas que no tienen trabajo, pero Señor, quiero suplicarle que bendiga a cada uno de ellos, que le ayude en todas sus necesidades, pero especialmente necesitamos la necesidad espiritual en nuestra vida. Que usted nos ayude, Señor, para poder tener ese deseo de estudiar esa palabra, de conectarnos cada día con usted a través de la oración y de su palabra. Gracias, Señor, por amarnos. Bendíganos y quédese con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanos, vamos a dar inicio al resumen de la lección, como dije, con estas preguntas de repaso personal. María Elena, si estamos perplejos por los caminos de Dios, ¿qué debemos aprender de las oraciones de Habacuc? Si estamos perplejos, bueno, primero vamos a ver qué es estar perplejo. Estar perplejo es estar profundamente desconcertado, confundido, desorientado ante algo que no logras comprender, especialmente cuando rompe tus expectativas. No es una simple duda, no es ignorancia tampoco, pero es un choque interno entre lo que creías y lo que estás viviendo. Pero vamos a verlo en el contexto bíblico. Vamos a ver cómo Habacuc se sintió en cuanto a la perplejidad de lógicamente de lo que él esperaba que Dios le contestara. Vamos a ver aquí en el libro de Habacuc, capítulo 1, del 1 al 4. Y nos dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia?
Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Bueno, aquí vemos a Habacuc cómo él está perplejo, porque él veía mucha injusticia y esperaba que Dios actuara. Es que, hermanos, ver injusticia, tú esperas que el Señor haga algo, pero en este caso el Señor guardaba silencio. También ese silencio para él lo dejaba perplejo, porque él esperaba la intervención de Dios lo más pronto posible. Sin embargo, pues no pasaba nada en ese momento, ¿verdad? Y también él veía cómo prosperaba el malo. Y eso pues lo dejaba perplejo cuando creía que el juicio tenía que ser inmediato y no era inmediato. Entonces aquí vemos cómo esa tensión entre lo que él sabía y la realidad que él estaba enfrentando era otra. Y eso pues lógicamente lo dejaba perplejo. Había una confusión emocional y decía, no entiendo lo que está pasando. Tenía una tensión espiritual porque esto no encajaba con lo que él sabía de Dios. Él esperaba que el Señor actuara muy pronto a lo que él estaba diciendo. Y entonces ahí había una búsqueda de respuesta. Necesito que Dios me explique por qué está pasando todo eso y el Señor no actúa, ¿verdad? Y es que, hermanos, la perplejidad realmente no es meramente una incredulidad. Eso es una fe en conflicto. Y así es como estaba Habacuc. La diferencia entre la duda y la perplejidad es que la duda cuestiona si algo es verdad, pero la perplejidad sabe que es verdad, pero no entiende cómo encaja con la realidad. Habacuc no dudaba de Dios, él nunca dudó de Dios, hermanos, pero estaba perplejo por sus caminos, de cómo la situación se estaba dando y que de alguna manera el Señor pues no le respondía. Pero nosotros en la vida diaria pasamos por situaciones igual, hermanos. Nosotros muchas veces oramos y no vemos la respuesta. Quisiéramos una respuesta inmediata. Yo he escuchado personas que dicen, tengo años orando por una situación o por una enfermedad o por mis hijos y todavía no he visto respuesta y nos sentimos perplejos de qué va a pasar en el futuro o cómo va a terminar nuestros hijos o cómo va a terminar esa enfermedad en la que estamos. Sin embargo, eh, nosotros nos ponemos perplejos ante todas estas situaciones. Muchas veces vemos también nosotros mismos que como el injusto prospera y el fiel sufre. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso, hermanos? Nosotros también hemos pensado muchas veces, aún en cuanto al asunto de la reforma pro salud, hemos pensado y hemos dicho, o nos han dicho otros, pero yo veo que los que llevan la reforma pro salud, hay veces se enferman más que los que no la llevan. Entonces, hermanos, entramos en esas preguntas, entramos en esas confusiones, ¿verdad? En esa perplejidad. Pero la verdad, hermanos, es que nosotros deberíamos de aprender como Habacuc. Deberíamos que aunque en medio de la perplejidad, aun en medio de ese tiempo en que no vemos respuesta de Dios, necesitamos confiar. Y ahí es donde nuestra fe debe de ponerse en práctica, ¿verdad? Y saber de que vamos a tener respuesta de Dios, pero a su tiempo, no al nuestro. Vamos a leer aquí, hermanos, una parte del Espíritu de Profecía que se encuentra en Profetas y Reyes en la página 283 y 284 y dice que los profetas habían comenzado a predecir la destrucción completa de su hermosa ciudad.
donde se hallaba el templo edificado por Salomón y donde se concentraban todas sus esperanzas terrenales de grandeza nacional. ¿Sería posible que Dios estuviese por renunciar a su propósito de impartir liberación a quienes pusiesen su confianza en Él? Frente a la larga persecución que venían sufriendo los justos y a la aparente prosperidad de los impíos, ellos se preguntaban, ¿podían esperar mejores días de los que habían permanecido fieles a Dios? Todas estas preguntas llenas de ansiedad fueron expresadas por el profeta Habacuc. Interesante, hermanos. Esta cita de verdad que nos muestra cómo estas preguntas se ven que están llenas de perplejidad. Pero la verdad, hermanos, es que si hoy nosotros por alguna situación estamos perplejos, no debemos de callar nuestras oraciones, aún debemos insistir y pedirle a Dios que nos ayude en las situaciones que tenemos. No debemos, porque no escuchamos la voz de Dios o porque el Señor no nos responde rápido o pronto, no debemos de endurecer nuestro corazón. No debemos de interpretar el silencio como un abandono de parte de Dios. No debemos de confundir esa demora con indiferencia, porque Habacuc 1, del 1 al 4, como lo leímos, aquí vemos que podemos cuestionar como lo hizo Habacuc sin perder la reverencia. Podemos clamar sin perder esa fe. Y podemos estar confundidos y seguir siendo fieles. O sea, son cosas de hasta cierto punto normales de nosotros los humanos, de sentirnos así. Pero lo que Dios quiere enseñarnos en cuanto a la perplejidad, hermanos, es a depender más acerca de su carácter que de sus explicaciones. Deberíamos de ponernos a pensar más en, en que debemos de tener paciencia y esperar a que el Señor a su tiempo nos va a dar la respuesta a nuestras necesidades. También nos debería de enseñar esto a confiar más en su justicia, aunque el juicio parezca tardar. Necesitamos esperar. Debemos de vivir por fe cuando el sistema pues parezca corrupto. Ustedes saben cómo estamos viviendo el tiempo de ahora, pero necesitamos vivir por fe. Y también aprender que el hasta cuándo prepara el he aquí de Dios. Habacuc al último encontró respuesta, tuvo que tener mucha paciencia, nosotros también debemos de hacerlo. Ahora, pastor, de acuerdo a la visión profética que Habacuc tuvo que escribir en tablas, ¿cómo ahora en nuestros días una persona apreciaría un cronograma de las profecías? Hermanos, la visión que se encuentra en Habacuc 2, 2 y 3 es a la que mi esposa se ha referido. Y ahí dice así: y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Aquí hay un principio profundo, hermanos. Y es que la profecía debe hacerse comprensible, visible y organizada. A eso se refiere la frase para que corra el que leyere en ella. Es decir, que se pueda comprender, que se pueda leer bien, que sea visible, que esté bien estructurada. Ahora, ¿por qué Dios mandó escribirlas en tablas? Porque era justamente lo que acabo de decir. En tablas todos podrían verla, sería algo público y sería algo que estuviera allí, permanente. El que la leyera debería correr en la manera de leerla
En otras palabras, debería de actuar también con urgencia. La idea, hermanos, era que la profecía fuera clara, que no fuera confusa, que estuviera eh, bien, bien escrita, de tal manera que se entendiera. Ahora, cuando nosotros damos profecías, cuando nosotros predicamos profecías, debemos hacerlo de la misma manera. Debemos hacerlo de tal forma que se pueda comprender, que el que la mire la pueda percibir, analizar y entender. He allí, hermanos, la importancia de usar cronogramas, de usar imágenes, de usar algunas figuras que puedan ilustrar lo que estamos mostrando. Y aquí es donde viene el aprecio. El aprecio que una persona puede tener cuando se le muestra un cronograma de las profecías. ¿Por qué una persona apreciaría que cuando se le hable de profecía se le muestre figuras, alguna imagen que lo ilustre? Y yo no estoy hablando aquí del mandamiento de no tener imágenes, estoy hablando de algunas fotos o algo que muestre un cronograma, que presente de una manera ilustrada la profecía bíblica. Hermanos, una persona apreciaría eso porque le daría una visión panorámica de lo que es la profecía. Podría ver, por ejemplo, ilustrado a Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, Roma papal, el juicio, la crisis final y la venida de Cristo. Pudiera darle una visión panorámica, dicho cronograma. Hermanos, cuando uno ve la profecía así estructurada, organizada, entiende que la historia no es un caos, sino que es dirección divina. Y así nosotros miramos que también una persona pues ya no se confunde. Así que en ese sentido la persona aprecia que se le presente la profecía de esa forma, porque le quita la confusión. ¿Cuántas personas leen el Apocalipsis y lo ven como algo desordenado? Pero cuando uno se lo presenta de una manera organizada, de una manera cronológica, lo entienden. Por ejemplo, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y Apocalipsis 12 al 14, ellos pueden ver ahí la línea histórica, la ampliación de la línea histórica, el detalle del juicio y el conflicto final. Y todo encaja como un rompecabezas. Y las personas lo aprecian. Por otra parte, les produce urgencia espiritual. Porque un cronograma profético no es para curiosidad intelectual, sino que es para despertar. Cuando una persona mira, por ejemplo, 1798 después de Cristo, y ve allí la herida mortal, cuando una persona mira 1844, por ejemplo, después de Cristo, y mira allí el juicio investigador, cuando una persona mira el movimiento de restauración de la herida mortal que recibe el papado, y cómo el poder papal se vuelve a dar, y luego mira a la persona también el movimiento mundial por la legislación religiosa que hay. Entonces la persona entiende y dice, estamos en la última fase de la profecía. Y eso la persona lo aprecia. De manera, hermanos y hermanas, que cuando vamos a presentar profecía, bueno es que nos apropiemos de ciertas herramientas para que la persona pueda entenderla muy bien a nivel visual, a nivel doctrinal
y por supuesto a nivel espiritual. Cuando hablamos de a nivel visual, estamos hablando de una línea de tiempo, una de tiempo clara que conecte Daniel con Apocalipsis. Cuando hablamos de a nivel doctrinal, estamos hablando de entender que la profecía es progresiva y acumulativa. Y cuando hablamos de nivel espiritual, estamos hablando de que la persona sienta que el tiempo es corto. Así era todo lo que estaba envuelto en lo que Habacuc Dios le dijo que hiciera. Escríbele en tablas para que corra todo el que leyera en ella. Hermanos y hermanas, ya mi esposa ha mencionado, Habacuc estaba perplejo y Dios no le dio solo consuelo, sino que también le dio estructura profética. Y hoy también muchos están confundidos por crisis mundiales, por confusión religiosa, por inestabilidad política. Pero cuando miran el tablero profético, la perplejidad se les transforma en convicción y dicen, Cristo viene pronto. Así, hermanos y hermanas, Dios organiza la historia de manera que ocurra todo en su tiempo para que su pueblo no viva en ansiedad, sino más bien en vigilancia. Por eso la visión es que tenía que escribirse en tablas. No era para esconderla, era para hacerla evidente. Pero también le dijo Dios a Habacuc, no solo la escribas, también espera. Escribe la visión para que corra el que leyere en ella. Y aunque la visión tardare por un tiempo, se apresura hacia el fin. Y aunque tarde, espéralo. Y ahí hay dos elementos, hermanos, inseparables. Una era la claridad pública y la otra era la aparente demora. Muchos enfatizan el versículo 2, pero el versículo 3 es igualmente profético. Lo vuelvo a leer. Dice, aunque la visión tardara aún por un poco de tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Así, hermanos y hermanas, los adventistas del séptimo día, allá en 1844, se inspiraron en esto que acabamos de leer. Y ellos vinieron e hicieron unos carteles como este. Unos grandes carteles. Charles Fitch, el pionero adventista, se encargó en el año de 1842 de diseñar este cartel para ilustrar las visiones del libro de Daniel y Apocalipsis y mostrarle a las personas cómo las profecías bíblicas de Daniel 2, 7, 8 y Apocalipsis 12, hermanos, se estaban cumpliendo ya al pie de la letra y se iba acercando el juicio final. La profecía más larga de la Biblia, los 2300 años, de acuerdo a ese cronograma de Charles Fitch, de acuerdo a este cartel. Hermanos, esa profecía estaba por finalizar. Bien, aquí les he mostrado entonces cómo ellos se inspiraron en Habacuc 2, versículos 2 y 3 que les he leído. Ellos hicieron esto para que la gente pudiera comprender que todo estaba por acabarse, que el juicio ya venía. Dice el don de profecía, en el conflicto de los siglos, páginas 389 y 390. Ya por el año, dice, de 1842, la orden dada en esta profecía, la de Habacuc, escribe la visión y escúlpela sobre tablillas para que se pueda leer corrientemente,
le había sugerido a Charles Fitch la redacción de un cartel profético con que ilustrar las visiones de Daniel y del Apocalipsis. La publicación de este cartel fue considerada como cumplimiento de la orden dada por Habacuc. Nadie, sin embargo, notó entonces que la misma profecía menciona una dilación evidente en el cumplimiento de la visión, es decir, un tiempo de demora. Así, hermanos, en el conflicto de los siglos, páginas 389 y 390, se habla, repito, de este cartel. De este cartel que Charles Fitch elaboró para que las personas que estudiaban las profecías pudieran mirar que ya Cristo venía. Ese cartel, hermanos, organizaba la secuencia profética. Este cartel mostraba los imperios que habían existido desde Babilonia. Este cartel señalaba los 2300 días y apuntaba a 1843 y 1844. La cita, hermanos, la cita que les he leído de Conflicto de los Siglos menciona algo poderoso. Ellos entendieron que había que escribir la visión en tablas y se estaba cumpliendo en este cartel. Y en cierto sentido, sí se estaba cumpliendo, pero no entendieron el versículo 3 y era la demora. Y por eso ocurrió el gran chasco. La profecía decía, aunque tardare, espéralo. Y Charles Fitch y todos los demás, su principal líder del movimiento, como era Guillermo Miller, y todo el movimiento millerita, esperaban que se cumpliera a finales de 1843. No se cumplió. Luego en la primavera de 1844, no se cumplió. Y luego en el otoño de 1844, no se cumplió. Cristo no vino a la tierra en 1844 y por eso ocurrió el gran chasco. Y aquí, hermanos, es donde la profecía se vuelve asombrosamente precisa. Porque hubo visión escrita en tablas en 1842, igual como en los días de Habacuc. Hubo proclamación pública. Hubo expectativa intensa. Y también hubo demora aparente. Oh, mis hermanos, el texto decía que habría demora, pero nadie lo notó en ese momento. ¿Y qué nos enseña esto ahora? A nosotros. Lo que nos enseña, hermanos, es que Dios dirige la historia profética con exactitud. La orden de escribir en tablas no fue casualidad. La profecía puede cumplirse en fases, así que no todos entienden el primer cumplimiento. Y hay que entender, hermanos, que el tiempo de demora no es fracaso, sino que es parte del plan divino. Así como en 1842 se necesitó un cartel, así también nosotros hoy. Necesitamos una línea de tiempo clara. Necesitamos un esquema de Daniel a Apocalipsis y necesitamos entender dónde estamos ubicados. Y sin duda, miraremos que vivimos en la fase posterior a la demora. Hermanos y hermanas, ya no estamos esperando 1844. Estamos en el tiempo del juicio. Pero el principio de Habacuc sigue vigente, hermanos. Y es que la visión debe ser clara, debe ser pública, debe producir movimiento, pero también requiere paciencia. Habacuc estaba perplejo por la injusticia. Los mileritas estaban perplejos por la demora. Y muchos hoy están perplejos también por la aparente lentitud del cumplimiento final. Pero el mensaje es el mismo. La visión no miente, puede parecer que tarda, pero se apresura hacia el fin. En conclusión, Dios permitió tablas de piedra en el Sinaí, tablas proféticas en 1842,
Y hoy, hermanos, permite también diagramas y cronogramas digitales para que todos entendamos. Porque la profecía no es para confundir, es para preparar. Y bueno, también, por supuesto, permitió las tablas en los días de Habacuc. Hermanos, el Señor aparentemente se ha demorado, aparentemente, pero la profecía dice, espéralo. Aunque tardare, espéralo, porque va a llegar. Hermanos y hermanas, la demora en Habacuc no fue solo histórica. Esa demora era también tipológica y escatológica. Es decir, era un tipo de la demora que tendrían los mileritas en 1844, cuando esperaban a Jesús en esa ocasión, y es escatológica en el sentido de que es para los últimos días, para nosotros también, de que aunque miremos que el Señor se ha demorado, lo sigamos esperando. La orden a Habacuc fue, escribe la visión y aunque tardare, espéralo. Charles Fitch publicó el cartel profético que les he mostrado. Él lo proclamó, se pronunció, todos los mileritas usaron ese cartel, se corrió también en esa ocasión con la visión, pero hubo demora. El pueblo esperaba la venida literal de Cristo, pero en realidad Cristo no iba a venir a la tierra en ese tiempo, sino que iba a venir del lugar santo al lugar santísimo para dar inicio al juicio investigador. La demora no fue un error, fue una transición. Jesús no vino a la tierra, vino al lugar santísimo a dar inicio, repito, al juicio investigador. Así estamos ahora, hermanos y hermanas, también nosotros, esperando a que el Señor venga de allí. Estamos en la parte más solemne de la profecía. El Señor comenzó el juicio en 1844, pero han pasado décadas y Cristo aún no ha regresado. Muchos dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Como dijo el apóstol Pedro. Muchos están, hermanos, en la misma tensión de Habacuc. La visión parece tardar. Pero esta vez, hermanos, la demora no es para corregir una fecha, es para que completemos nuestro carácter. Nosotros vemos en Mateo 25:5, en la parábola de las 10 vírgenes, que ahí está también que el esposo se tarda. Tardándose el esposo, dice ahí. La tardanza, hermanos, ¿qué produjo? Produjo sueño. Y ese es un peligro en la demora final. Que nosotros no durmamos. Hermanos y hermanas, el peligro en la demora final no es la persecución, no es las herejías, aunque son cosas que van a venir y se están viendo. El peligro, hermanos, es el adormecimiento. Ahí se ven las 10 vírgenes, que la demora, tardándose el esposo, dice, cabecearon todas y se durmieron. ¿Qué está ocurriendo, hermanos, ahora con nosotros en esta demora final? Estamos viviendo en un periodo, hermanos, entre el juicio iniciado y el decreto final de Apocalipsis 22:11, cuando se diga el que es injusto, sea injusto todavía. Ese será el momento del cierre de la gracia. Y antes que ese decreto llegue, hay una última demora, hermanos. ¿Para qué? Para el sellamiento, para la fijación del carácter, para que la decisión de nosotros sea irreversible, como lo prediqué hace unos sábados, o el sábado pasado. Hermanos, quiero cerrar este resumen de esta pregunta, diciéndoles que, así como en 1844 muchos estaban convencidos doctrinalmente, pero no todos estaban listos espiritualmente. Hoy también, lamentablemente, muchos entienden Daniel y Apocalipsis, pero la demora está haciendo
que se duerman. Hermanos y hermanas, la visión ha sido escrita en Daniel y Apocalipsis y se ha presentado por los adventistas en forma de cronograma profético para que entendamos y despertemos y no nos durmamos. Hermanos y hermanas, hoy es el día para decidir. En esta demora aparente, hoy es el día para decidir reafirmarnos en la verdad, reformar nuestra vida espiritual con la ayuda del Espíritu Santo. Hoy es el día, hermanos, de afianzarnos en la verdad que es Cristo y su santa ley. Porque cuando el decreto salga, ya no va a haber tiempo de escribir la visión. Será tiempo de vivir con lo que se escribió en nuestro carácter. Pero María Elena, ¿qué nos dice la siguiente pregunta? ¿Qué aspectos de nuestro comportamiento en la casa de Dios deberían mejorar de acuerdo a lo que hemos estudiado esta semana? Bueno, para eso vamos a ver y a leer de nuevo nuestro versículo de memoria que venía en esta semana, que se encuentra en Habacuc 2:20 y nos dice: Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Bueno, hermanos, aquí en el contexto de este versículo, el profeta contrasta los ídolos mudos que habla en el capítulo 2, versículos 18 y 19, con el Dios vivo que está en su santo templo, de Habacuc 2:20 que acabamos de leer. Esta expresión hebrea indica presencia real, autoridad y gobierno soberano. El templo no es solo un edificio, sino que es el lugar donde Dios reina. La respuesta adecuada es que necesitamos tener un silencio reverente. Y el verbo que acabamos de leer ahí, donde dice calle delante de él, calle, ese verbo implica callar externamente e internamente. Implica someter el corazón. Implica reconocer la autoridad. Implica adoptar una actitud de juicio solemne. Bueno, en términos adventistas, esto conecta con la realidad del ministerio actual de Cristo en el santuario celestial. Cuando leemos Hebreos 8 del 1 al 2, ahí nos habla acerca del santuario celestial. Pero eso contrasta con el tiempo solemne previo de gracia también. Y es que, hermanos, estamos viviendo en un tiempo solemne. Por lo tanto, es necesario que nosotros pongamos mucha atención a este versículo. Y no solo es de poner atención, sino obediencia y pensar cómo nosotros estamos teniendo esa reverencia en la casa de Dios. Por lo menos debemos de ver aquí 6 aspectos muy importantes acerca de la reverencia. En primer lugar, debemos de tener una reverencia consciente, no una reverencia rutinaria, religiosa. Y esto nos confronta con un problema actual que se da en todas las iglesias cada vez que nos congregamos para adorar al Señor. Y aquí es donde el principio de Habacuc 2:20 aplica. Porque cuando entendemos que Dios está presente, debe de cambiar nuestro tono. Debemos de evitar conversiones innecesarias dentro del santuario. Debemos de prepararnos, hermanos, antes de entrar a la iglesia. La verdad es que nosotros, antes de entrar a la iglesia, deberíamos de pensar cómo nuestro comportamiento debe de ser dentro de la iglesia. Porque muchas veces no pensamos, no meditamos en estas cosas. Más bien vemos las cosas tan comunes dentro de la iglesia en ese momento tan especial día de oración. Por lo tanto, es importante entonces que nosotros
si no tenemos esa reverencia, si hemos perdido ese momento tan especial, pues meditemos en eso, hermanos, y nos propongamos de ser más reverente, de que la adoración que le demos a nuestro Dios sea de todo corazón. Otro aspecto es que también nuestro silencio debe de ser, como dijimos, interior y exterior, porque muchos guardan silencio, pero el corazón está completamente distraído. Hay veces estamos dentro de la iglesia, hermanos, y ahí está el cuerpo sentado ahí, según escuchando, bien silencio, pero muchas veces nuestra mente no está en el mensaje que el Señor nos manda, sino que estamos pensando en el trabajo, en la casa, en los hijos, en cosas que tenemos que hacer, que hemos dejado pendientes. Y hermanos, eso no le agrada al Señor, porque el Señor conoce nuestra mente y nuestros pensamientos. Por lo tanto, es importante que nosotros, hermanos, encontremos esa dirección en ese momento especial, podamos estar conectados completamente con la palabra del Señor. Muchas veces estamos ocupados viendo el teléfono o cualquier ruido nos distrae o estamos pendientes de otras cosas que pasan a nuestro alrededor, cuando lo más importante debería de ser a lo que vamos, a escuchar la palabra de Dios. Saben que Habacuc no pide solo silencio auditivo, sino una rendición de espíritu. Porque el verdadero silencio, hermano, significa atención plena a la palabra de Dios. Una sensibilidad de espíritu, sentir que el Señor nos está hablando en su palabra y debemos tener nuestro corazón sensible a esa palabra. También debemos de tener una disposición a ser corregidos. Pero muchas veces, hermanos, por eso es que siempre decimos que nos entra aquí y nos sale por aquí, porque vemos las cosas muy comúnmente dentro de la iglesia. Otro punto importante, hermanos, es la actitud. Esa actitud que tengamos debe ser una actitud de juicio y de solemnidad, porque Habacuc 2 está en un contexto de ayes y de juicio. Esta semana hemos estudiado acerca de esto, de manera que cuando nos reunimos debemos de entender que la forma en que nosotros debemos de adorar a nuestro Dios debe de ser de tal manera que entendamos que la palabra de Dios nos está hablando y nos está confrontando en ese momento, ¿verdad? Debemos de, de, de tener una preparación, como dije, una preparación espiritual previa al Santo Sábado. Porque cuando nosotros tenemos esa preparación previa, entonces nuestra mente ya está conectada y decimos, no, vamos a la iglesia y vamos a estar con reverencia, vamos a lo que vamos, a oír la palabra de Dios, qué es lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Y el cuarto punto muy importante, hermano, es inculcar una educación reverente en la familia. Y esto es bien importante, hermanos, porque yo puedo verlo en la iglesia, de que lamentablemente ahí estamos muchas veces muy descontrolados. Los padres están adentro de la iglesia y no saben dónde están sus hijos. Y eso, pues, desde ahí está mal como familia. Debemos de saber dónde están nuestros hijos y nuestros hijos deben de estar a la par nuestra. Si nuestros hijos han ido a sus clases, ya sabemos el horario de a qué hora nuestros hijos van a estar allá. Pero si nuestros hijos dejamos que vayan a sus clases y anden después que nunca llegan o se levantan o salen, todo eso debe de ser hablado en casa. Es necesario educarlos cómo familia deben de comportarse dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque muchas veces los niños corren adentro de la iglesia y no tienen control. Yo hay veces he llevado a mi nietecito al baño y me doy cuenta que si lo suelto, él tiende a correr por los pasillos laterales. Él quiere correr para llegar rápido a donde están sus padres, pero yo me he percatado
más de alguna vez me ha pasado, pero hoy me percato de tomarle la mano y decirle, no, espérate, vete conmigo, porque ya sé que lo primero que va a hacer es correr, porque el niño así es, hermanos, los niños no tienen la culpa, desde ya les digo, ningún niño tiene la culpa de comportarse irreverente dentro de la iglesia, es culpa del padre porque el padre no lo educa y necesitamos educar con amor y enseñarles la reverencia a nuestros hijos. Enseñarles que dentro de la iglesia debe de haber silencio, que no deben de haber conversaciones, pero lamentablemente muchas familias lo que hace es ponerse a platicar entre papá y mamá y los hijos están viendo ahí de lo que están hablando cuando el sermón está, el pastor está dando ahí el sermón, pero muchas veces estamos indisciplinados en ese aspecto. Y lo peor del caso es que cuando se ponen a platicar, ahí es donde otros entran en irreverencia también, porque ellos quieren estar conectados en el sermón, pero no pueden porque hay mucha irreverencia. Entonces, hermanos, es necesario que nuestra familia comprenda la solemnidad de la reverencia. Eso indica que el hogar, si se hacen todas esas cosas, es que no se ha enseñado la reverencia, pero Habacuc 2:20 comienza en casa antes de manifestarse en el templo. Y esto es bien importante. Debemos de poner en práctica este versículo, enseñárselos a nuestros hijos para que ellos también lo aprendan y puedan entender acerca de la reverencia. Pero el quinto aspecto muy importante que debemos de tomar en cuenta es la vestimenta y el porte, que sean dignos, porque eso es parte de la reverencia también. Parte de la reverencia es ir bien vestidos, bien ordenados, porque pues la iglesia, como quiera, hermanos, no es una alfombra roja donde pasamos, ¿verdad? Con nuestros vestidos ahí, estrenándolos o para que la gente me vea. No, debemos de ir con humildad, debemos de entrar en la iglesia con humildad, con modestia, con decoro, dice la palabra de Dios. Y eso sí que es bien importante. Pero otro aspecto que debemos de mejorar en la casa de Dios es la disposición que debemos tener para escuchar la corrección que Dios nos dé. El verbo, como decimos, calle delante de Él, ese verbo calle implica no discutir con Dios, no justificar el pecado y no resistir esa reprensión. Muchas veces cuando escuchamos algo que no nos gusta de lo que se está predicando, de lo que nos dice la palabra, nosotros no decimos nosotros, esto no es para mí. Y empezamos a pensar en otras personas a decir, pero fulanito es para fulano, es para mengano. No, hermanos, no es el sermón, no es para todos y cada quien sabe en qué anda fallando. Entonces, que muchas veces, hermanos, nos molestamos, pero la verdad es que mm, más bien el predicador no es el culpable porque esa palabra no es del predicador, es la palabra de Dios. Y nos molestamos y hay personas que se salen cuando escuchan algo que no les gusta de la predicación. Y esa, como quiera, es una falta de respeto. Es algo que al Señor no le parece. Por lo tanto, nosotros debemos, hermanos, de pensar bien cómo es nuestra actitud dentro de la iglesia en cuanto a la reverencia. Pero bueno, hermanos, en el libro Conducción del Niño nos dice que muchos no tienen verdadero aprecio por el carácter sagrado de las cosas eternas. Casi todos necesitan que se les enseñe a conducirse en la casa de Dios. Los padres no deben solo enseñar, sino ordenar a sus hijos que entren en el santuario con seriedad y reverencia. Interesante esto, hermanos. Dice que no solo le debemos de enseñar a nuestros hijos, sino ordenar, porque nosotros los padres somos los que debemos de asegurarnos que nuestros hijos hagan las cosas como nosotros se las enseñamos. Dice que debemos de ordenar a los hijos que entren en el santuario con seriedad y reverencia.
Del carácter sagrado que rodeaba el santuario terrenal, los cristianos pueden aprender cómo deben considerar el lugar donde el Señor se encuentra con su pueblo. Ha habido un gran cambio, y no en el mejor sentido, sino en el peor, en los hábitos y costumbres de la gente con referencia al culto religioso. Las cosas preciosas y sagradas que nos relacionan con Dios están perdiendo rápidamente su influencia y son rebajadas al nivel de las cosas comunes. La reverencia que el pueblo tenía antiguamente por el santuario donde se encontraba con Dios en el servicio sagrado ha desaparecido mayormente. Sin embargo, Dios mismo dio la orden del servicio, ensalzándolo muy por encima de todo lo que tuviese naturaleza temporal. La casa de Dios es profanada con frecuencia y el sábado es violado por los hijos de los observadores del sábado. En algunos casos, aún se les permite correr por la casa, jugar, conversar y manifestar su mal genio en las mismas reuniones donde los santos debieran rendir culto a Dios en la belleza de la santidad. Y el lugar que debería de ser santo y donde debería reinar una quietud santa y donde debería de haber un orden perfecto, limpieza y humildad, se convierte en una perfecta Babilonia. ¿Y qué significa Babilonia? Confusión. Esto es suficiente para provocar el desagrado de Dios y ahuyentar su presencia en nuestras asambleas. Wow, hermanos, tremendo lo que dice esta cita. Hermanos queridos, el Dios vivo todavía está en su santo templo. El texto de Habacuc 2:20 no dice estará, no dice estuvo, dice está. Si realmente creyéramos que Dios está presente, hermanos, tendríamos mucho cuidado, mucho respeto, nuestra voz bajaría, nuestro corazón temblaría, nuestra actitud cambiaría. El ruido en el templo revela la falta de conciencia de la presencia divina. Hoy Dios nos dice que callemos delante de Él. No es una sugerencia, es una orden. Así es que les animo, hermanos, para que decidamos cumplir con esta orden. Bueno, y ahora, pastor, en referencia a la cuarta pregunta de este repaso, ¿por qué es vital para nosotros resistir a murmurar y quejarnos? Para eso vamos a leer nuevamente Filipenses 2, versículos 14 y 15. Dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, ¿por qué es vital resistir la murmuración y la queja? Porque la murmuración destruye el carácter que Dios quiere sellar en nosotros. La palabra griega para murmuración que nosotros hemos leído implica queja interior, inconformidad silenciosa y espíritu crítico oculto. No es simplemente hablar, es una actitud del corazón. Hermanos, Pablo conecta directamente diciendo no a la murmuración, pero sí a ser irreprensibles y sin mancha. Hermanos, la queja constante debilita nuestra fe, alimenta el descontento y revela incredulidad.
en la providencia divina. ¿Cuántas veces Israel murmuró en el desierto? Y la Biblia dice que por eso no entró a Canaán una buena parte de ellos. Hermanos, la murmuración siempre precede a la rebelión. Póngale atención a usted cuando hay una rebelión. ¿Con qué comenzó? Comenzó con murmuración. La murmuración es un pecado, hermanos. Y hay mucha murmuración en la iglesia. Hay mucha murmuración en el pueblo de Dios. Y lamentablemente trae problemas entre los hermanos. ¿Por qué es vital resistir la murmuración y la queja? Porque también, hermanos, impide que brillemos en medio de esta generación perversa que hay ahora. El texto dice que nosotros debemos resplandecer como luminares. Y la queja, tristemente, apaga esa luz. Porque nos hace iguales al mundo. Nos mezcla con la oscuridad. Venimos nosotros a ser parte de las tinieblas cuando le damos rienda suelta a la queja. Si ustedes se fijan, el mundo se queja contra el gobierno, murmura contra el gobierno. El mundo se queja contra la economía, murmura contra la economía. El mundo se queja contra la iglesia, murmura contra la iglesia, contra la familia, contra Dios. Por eso nosotros somos llamados a no hacer las cosas con murmuraciones y contiendas. Porque, hermanos, la queja oscurece, mientras que la gratitud, esa brilla. La murmuración, hermanos, revela falta de confianza en la soberanía de Dios. Filipenses 2, que hemos leído, está en el contexto de la humildad que aparece en el verso 3. Está en el contexto de la mente de Cristo que aparece en el verso 5 y de la obediencia hasta la muerte que aparece en el verso 8. Cristo no murmuró, hermanos, ni en el Getsemaní, ni en la cruz. Cristo no se quejó. Y si Cristo aceptó la voluntad de su Padre sin quejarse, ¿cómo nosotros vamos a vivir en constante inconformidad? Si eso no nos hace cristianos. Cada queja, hermanos, cada queja en el fondo tiene una pregunta implícita. ¿Sabe Dios realmente lo que está haciendo? Eso es lo que está implícito en la queja. Hermanos, la murmuración contamina la unidad del cuerpo de Cristo. Mire, la murmuración divide matrimonios, divide iglesias, divide familias, divide ministerios. Pablo sabía, hermanos, que la murmuración es semilla de contienda. Por eso él dice, sin murmuraciones y contiendas. Porque primero se murmura y luego se discute. Y después se fractura. ¿Cuánto cuidado debemos tener, hermanos? Especialmente los líderes de iglesia. Cuando todo es murmuración. Murmuramos del otro director cómo hace las cosas. Murmuramos de por qué el pastor permite o no permite. Murmuramos de todo. Y tarde o temprano esa murmuración nos lleva a la contienda. Y luego a la fractura, a la división. Hermanos y hermanas, vivimos en tiempos donde el carácter de nosotros debe reflejar el carácter de Cristo. Este versículo habla de que debemos de ser hijos sin mancha. Y ustedes saben que allá en el
Apocalipsis 14, aparecen los 144,000 que son sin mancha. Es decir, un carácter, hermanos, un carácter semejante al de Dios. El carácter que va a soportar la crisis final es este carácter donde no hay murmuración, donde no hay contienda, donde no hay queja, donde no hay crítica, donde más bien hay agradecimiento, hay confianza, hay firmeza. El espíritu de murmuración, hermanos, impidió que toda una generación no entrara a la tierra prometida. Y el espíritu de gratitud de Caleb y Josué y los de 20 años para abajo fue el que hizo que entraran a la tierra prometida. Este día, hermanos y hermanas, es un buen día para que nosotros hagamos una decisión de tener un carácter agradecido, un espíritu agradecido. Hay que resistir la murmuración, hermanos. Hay que resistirla, porque esa no nos ayuda con nuestro carácter, corrompe el carácter, apaga nuestro testimonio, revela falta de fe y divide el cuerpo de Cristo y nos impide brillar como luminares en la oscuridad. Es donde profecía dice en el Camino a Cristo, página 116. Los cristianos que llenan su alma de amargura y tristeza, murmuraciones y quejas, están representando ante otros falsamente a Dios y la vida cristiana. Dan la impresión de que Dios no se complace en que sus hijos sean felices y en esto dan falso testimonio contra nuestro Padre Celestial. Satanás se regocija cuando puede inducir a los hijos de Dios a la incredulidad y al desaliento. Se deleita cuando nos ve desconfiar de Dios y dudar de su buena voluntad y de su poder para salvarnos. Así que, querido pueblo de Dios, querida iglesia, querido hermano, querida hermana, hoy es el momento de decidir. O sigo justificando mi queja o rindo mi espíritu a Cristo. Si tú deseas decir ahora, Señor, limpia mi corazón de murmuración, hazme una luz en medio de esta generación perversa, enséñame a confiar, aunque no entienda. Si tú quieres decir eso ahora, el Señor te va a ayudar, te lo va a responder y toda murmuración y queja saldrá de tu vida. Serás un cristiano feliz, serás un miembro de iglesia feliz y harás felices a los demás. Pero María Elena, para finalizar, cuando somos amonestados, ¿por qué es vital escudriñar nuestro corazón profundamente? Bueno, para contestar esa pregunta, les invito a que leamos Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Apocalipsis 3, 17. Y nos dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, ciego y desnudo. Bueno, hermanos, tremendo lo que dice esta cita. Pero mire lo que dice también Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 95. Nos dice, ¿con qué fidelidad describen estas palabras la condición actual de la iglesia? Y no conoces que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Los siervos de Dios presentan mensajes de amonestación dictados por el Espíritu Santo que señalan defectos de carácter a los que yerran. Pero ellos dicen, esto no representa mi caso. No acepto el mensaje que me traes. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Creo la verdad. Según esta declaración, el mayor peligro cuando llega la amonestación no es haber fallado, sino creer que no aplica para mí. El espíritu de profecía describe a personas
que al oír un mensaje señalado por el Espíritu Santo responden desde una seguridad interna. Esto no representa mi caso. Estoy haciendo lo mejor. Creo la verdad. Y es ahí exactamente donde se vuelve vital que escudriñemos el corazón. Ahora, ¿por qué es vital entonces escudriñarlo profundamente? En primer lugar, porque el corazón puede estar autoengañado, mientras la mente está segura de tener la verdad. El pasaje conecta esta actitud de la Odisea. ¿No conoces que tú eres un pobre, un ciego, un desnudo? El problema es, hermanos, ceguera espiritual. No falta de información, porque tenemos mucha información en la palabra de Dios. Si no examino mi interior, puedo creer la doctrina correcta y aún así estar errando de carácter. Y eso es lo que nos pasa, que creemos que estamos en la verdad, pero estamos errando en nuestro carácter. En segundo lugar, es importante escudriñar el corazón porque la primera reacción al yo es defenderse, no de buscar un arrepentimiento. Esto, decimos, no representa mi caso. Es una frase que delata que el yo tomó el púlpito del alma. Y cuando somos amonestados, el corazón tiende a minimizar. No es para tanto, dicen. Tiende a justificarse. Hago pues lo mejor que puedo. Y hasta se blindan diciendo, yo creo la verdad. O sea, cuando decimos yo creo la verdad, es como quien dice, pues yo estoy bien, no hay ningún problema. El examen profundo, hermanos, rompe esa defensa y pregunta, Señor, muéstrame lo que yo no estoy viviendo. Cuando nos examinamos, podemos entonces decir estas palabras. Muéstrame, Señor, lo que yo no estoy viviendo y el Señor nos va a mostrar en qué estamos fallando. En tercer lugar, es vital escudriñar, el escudriñamiento profundo es vital porque la amonestación es una prueba de humildad y de docilidad del espíritu. El espíritu de profecía nos dice que estos mensajes son dictados por el Espíritu Santo. Y rechazarlos por reflejo es peligroso porque no solo estamos desechando un consejo humano, sino que estamos cerrando el oído a Dios. El corazón escudriñado aprende a decir, aunque me duela, prefiero la verdad sobre mí que mi opinión sobre mí. Y eso es ser humilde. Y en cuarto lugar, es importante el escudriñamiento porque la resistencia a la amonestación abre la puerta al patrón de Mateo 24:48. ¿Y qué nos dice Mateo 24:48? Vamos a ver, leámoslo. Mateo 24:48 nos dice, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir. Mire, aquí enlaza esa actitud con el siervo malo, que dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y muestra ese descenso de presunción, negligencia, mundanalidad, porque llega hasta herir a los consiervos. Eso es una seguridad carnal. O sea, el mal empezó de adentro con una frase en el corazón. Por eso el corazón es necesario que sea examinado. Cuando se nos corrige antes de que la decadencia se normalice. Entonces, ¿cómo vamos a escudriñar el corazón profundamente? Cuando nos amonestan. Eso debe de ser práctico y directo. Necesitamos hacer en primer lugar una pausa y pensar. No responder de inmediato, porque la carne reacciona al espíritu. La carne reacciona, pero el espíritu convence. Por tanto, debemos de hacer una pausa y permitir que el Espíritu Santo nos convenza acerca de la palabra que estamos escuchando, acerca de la palabra que el Señor nos ha enviado. También es necesario orar, como decía David.
examíname, decía David, y ve si hay en mi camino de perversidad. Necesitamos hacernos preguntas que desarmen el autoengaño. ¿Qué parte me molestó y por qué? Cuando escuchamos algo que nos está amonestando, es necesario hacernos muchas preguntas y responderlas con toda sinceridad, con humildad. ¿Estoy más preocupado por mi imagen que por mi santidad? Esto es bien importante preguntárnoslo. ¿Hay algún hábito o alguna actitud que llevo tiempo excusándolo, pero que ahí está y no me deja avanzar en mi vida cristiana? Debemos de buscar el fruto. Si el mensaje te llama a vigilancia y oración, ¿eso falta en mi vida? Hacernos esa pregunta. ¿Falta eso en mi vida? Debemos de responder con obediencia concreta. Una amonestación no se acepta con palabras, se acepta con reforma. Y eso es lo que nos habla mucho la palabra de Dios, que necesitamos ser reformados en nuestra vida. Querido hermano y hermana, cuando el Espíritu señala un defecto, cuando un mensaje te incomoda, cuando una predicación te confronta, no digas, eso no es para mí, sino di, Señor, examina mi corazón. Hoy Cristo toca la puerta de la Odisea. Hoy advierte al siervo que vive en la demora. No es tiempo de defendernos, es tiempo de rendirnos. No es tiempo de justificarnos, pero es tiempo de arrepentirnos. Que el Señor les bendiga. Habiendo entonces, hermanos, tenido este resumen tan extenso, porque hemos tratado de hacerlo bastante detallado para que pues podamos entender mejor. Creo que hay que orar, hermanos, porque miren, cuando estas lecciones se estudian así detalladas, que se tocan muchas fibras allí, que muchas veces nos hacen sentirnos mal. Lo mejor es orar, hermanos, para pedirle a Dios que nos dé humildad y así nosotros someternos a la palabra de Dios. Así que, ¿qué les parece si oramos en este momento y le pedimos al Señor? Le pedimos al Señor que Él se manifieste en nuestra vida y nos haga poner por obra esta lección. Oremos. Amado Padre que está en los cielos, gracias, Señor, le damos en esta hora, porque usted nos ha enseñado todo lo que está envuelto en la reverencia para usted como omnisciente que es. Ahora nosotros vemos que usted lo sabe todo y usted sabe todo lo relacionado al futuro, todo lo relacionado inclusive a la demora aparente que nosotros vemos para que se cumpla la profecía. Usted sabe por qué las cosas están pasando y nosotros no entendemos. Usted sabe, Señor, incluso cuando murmuramos y nos quejamos. Señor, usted ha mencionado aquí también cuando nosotros, en vez de callar, hablamos demasiado. Cuando inclusive le faltamos al respeto a su presencia en el templo, usted lo sabe todo. Señor, en este momento queremos suplicarle que nos ayude con nuestras perplejidades, con las cosas que no entendemos, con las cosas que nos confunden. No dudamos, Señor, de su palabra, no dudamos de que usted es Dios, no dudamos de que lo que usted ha escrito es verdad. Pero hay cosas que nos confunden, sobre todo cuando la injusticia viene en contra de nosotros. O aún, Padre, cuando es en contra de alguien más, no entendemos. Nos causan perplejidades esas cosas. Pero hoy estamos aquí reconociendo que necesitamos un cambio de corazón. No estamos viviendo bien. La demora aparente la estamos convirtiendo más para pecar, para rebelarnos. Y le pedimos perdón por esto. Y le rogamos que hoy usted nos haga ver estas cosas
y que dispongamos nuestro corazón para que usted lo transforme y obremos de una manera diferente. Ayúdenos, Señor, para que en la reverencia que debemos tener por el omnisciente, el cual es usted, tomemos en cuenta todo esto que hemos estudiado y con su ayuda lo pongamos en práctica. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor, con fervor.